Hola amigo, gracias por acompañarme. Estamos hablando de algo que tiene un gran impacto en nuestras vidas, pero de hecho hace algo por Dios también. Lo explicaré en un momento. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Jesús habló sobre esto en Juan 8:29. Dijo, siempre hago las cosas que complacen a Dios. Habla de las cosas que agradan al Padre. Jesús siempre hizo las cosas que agradaban al Padre. ¿No te encantaría poder decir eso? A mí sí. Después de que Jesús fue bautizado, subió del río Jordán, y una voz en el cielo le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que el Padre se complazca en mí, con mis pensamientos, con mis meditaciones internas, con las palabras de mi boca y con mis acciones. Quiero que todas estas cosas sean agradables a Dios. Mis motivos internos, quiero que sean agradables a Dios porque Él puede ver lo que nadie más puede ver. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, escrito a creyentes, hay mucho acerca de andar de tal forma que complazca a Dios. Puede ser su hijo y estar en camino al cielo, pero no vivir una vida que complazca a Dios. Se necesita un acto de tu voluntad para vivir de tal forma que complazca a Dios. Quiero leerles de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Las Escrituras dicen algo muy interesante aquí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, ya sea vivos aquí o en el cielo con el Señor, serles agradables a Dios. Hablamos mucho sobre los versículos anteriores en nuestro último mensaje, pero queremos centrarnos en esto, hacer que sea nuestro objetivo. Ya sea presentes o ausentes, ya sea que estemos vivos en este mundo o con el Señor en el cielo, hacemos que el objetivo sea complacerlo a Él. Otras traducciones dicen nos esforzamos por agradarle a Él. Complacer a Dios debe ser nuestra ambición, nuestra meta. Debemos aspirar a ello, pero la verdad es que no puedes apuntar a un objetivo cuando no sabes dónde está. Y me refiero, digamos que hay 5 docenas de cosas en el horizonte. Dices, ok, da en el blanco. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿A cuál se supone que debo apuntar? Entonces, necesitas saber lo que le agrada a Dios para poder apuntar a ello. Y sí, hay un beneficio para nosotros. Lo siguiente que el apóstol Pablo dijo es, nos proponemos agradar a Dios porque debemos complacer ante el tribunal de Cristo. Seremos recompensados por las cosas que se hagan en el cuerpo, buenas o malas. Ahora, mi salvación está segura por mi fe en Cristo, pero, amigo, todo lo que viene, luego será recompensado con base a mi obediencia a Dios, con base a mis motivaciones internas y con base a si anduve como le complace a Él. Entonces, sí es para nuestro beneficio aprender sobre lo que le complace a Dios, pero creo que mucho mayor que eso, y más importante que eso, es que puedo hacer cosas y vivir de tal forma que hago sonreír a mi Padre Celestial, que puedo complacer a mi Creador. Amigo, esa es una meta muy elevada. Si puedo complacer al corazón de Dios, yo quiero hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que le complace a Él? Lo primero y más importante, y hablamos de esto la última vez, y voy a enganchar autos y continuar por el mismo camino, es la fe, lo que complace a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, no es duro, es imposible
agradar a Dios sin fe. Hebreos 10, versículo 38, el justo vivirá por fe y si vuelve atrás, no agradará a mi alma. Es lo que Dios dice. Debemos vivir por fe, es un estilo de vida. La fe no es una varita mágica que agitamos, no es un truco que sacamos de una bolsa mágica, es un estilo de vida. La Biblia dice esto, define la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe trata de realidades invisibles. Otra traducción dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos, seguro de lo que no vemos. La traducción de Weymouth dice, la fe es una convicción de la realidad de las cosas que no vemos. Entonces la fe se encargará de lo invisible. No se ocupa de lo visible y lo tangible, sino de las cosas que no son tangibles. Y conforme avanza este capítulo 11 de Hebreos, nos da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que anduvieron por fe, hicieron hazañas por fe y tomaron ciertas decisiones por fe. Literalmente nos da formas prácticas en las que expresar nuestra fe y debemos expresar la fe. Y hablamos la última vez sobre las ofrendas de Caín y su hermano Abel. Dice en Hebreos 11:4 que Abel dio un sacrificio más excelente a Dios que su hermano Caín lo hizo por fe. Vemos que más excelente significa mejor calidad. Abel le dio a Dios lo primero y lo mejor. Caín solo le dio a Dios algo que no le costó. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice, honra al Señor con todo lo que tienes, dale lo primero y lo mejor. La promesa es que Él haría que nuestros lagares rebosen de vino nuevo y los graneros se llenen de abundancia. Les escribió a personas en una sociedad agraria, pero Dios básicamente promete, si me honras con lo primero y lo mejor, si lo haces por fe, te bendeciré. Entonces, vimos la vez pasada, y voy a dejar eso ahí, la fe es darle a Dios lo primero y es darle a Dios lo mejor de ti, no tus sobras. Luego, en el versículo 7 dice, Noé, por la fe, se preparó. Se le advirtió acerca de cosas nunca antes vistas y preparó un arca para salvarse y a su casa. Conocemos la historia, el diluvio vino, pero ¿sabías que Noé trabajó en esa arca por 100 años? La fe es prepararse porque Dios dice algo. Sí, sí. El Señor dice, te voy a llevar a pescar, echarás redes para pescar. Bueno, si tienes muchos agujeros en las redes, la fe dice, oye, será mejor que te prepares y cosas los agujeros de esa red antes de salir, porque esperas atrapar un bote lleno de peces, incluso si no pescaste nada en las últimas 2 semanas. La fe se prepara. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia de Cottonwood, creo que nuestro primer domingo tuvimos 63 personas, el primer domingo oficial, y luego bajamos a 45 el siguiente. Lentamente superamos el lugar donde estábamos y luego nos mudamos a otra parte, alquilamos un edificio de oficinas y calculé cuántas sillas cabían ahí. Solo sabía que Dios había puesto algo en mi corazón por su Espíritu Santo, sabía que creceríamos y sabía que Dios estaba interesado en las personas de nuestra comunidad. No es que los números sean tan importantes. Si eres predicador, escúchame. Dios está muy interesado en el uno a uno en los individuos. Es algo grande con Dios. La mayoría de los evangelios están formados con historias individuales de Jesús tratando con individuos. Entonces, no los cuentes como algo pequeño y no cometas el error de medirte por alguien que tal vez tenga más números en su iglesia. Sé fiel a los que Dios pone en tu camino, sé fiel en alcanzar a otros, porque cuando estás fuera en tus asuntos diarios, hermano, tienes un don dentro de ti que alguien en el mercado necesita, que alguien en la estación de gasolina necesita, que alguien en el campo de fútbol necesita. Sé fiel en lo escaso, Dios te hará gobernante. Sobre mucho, mucho más, sobre cosas más grandes, las Escrituras dicen, pero, en fin, solo yo tenía un sentido interno, sabía que Dios me hablaba y fui y no teníamos mucho dinero en la iglesia, pero fui y compré 160 sillas.
Las instalé en nuestro auditorio y casi no había espacio para que yo pudiera predicar. Estaba tan pegado a las personas en el frente que si me emocionaba al predicar, a veces le daba a la gente un baño en la primera fila, salpicaba cuando gritaba y predicaba. Pero era divertido. Y llenamos todos esos 160 asientos. Luego los rellenamos, teníamos otro servicio y agregamos más servicios después de eso. Recuerdo que algunos de los fieles feligreses se acercaron a verme y dijeron: Pastor Bayless, creímos que estaba loco comprando 160 sillas. Creímos que había perdido la cabeza por completo. Teníamos unas 55 personas viniendo a la iglesia, 60 personas viniendo a la iglesia, y usted compró unas 100 sillas extra y las puso en todos lados. Negamos con la cabeza y dijimos: el pastor perdió la cabeza. Pero tenía razón. Bueno, solo confíe en Dios. La fe prepara. La fe hace las cosas con anticipación, basándose en lo que Dios prometió, ya sea que prometiera que Él te hizo por su Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, les hablará, Él les mostrará lo que vendrá. Él tomará las cosas del Padre y las cosas que me pertenecen y las revelará a ti. Entonces creemos mucho en el ministerio activo del Espíritu Santo hoy en las vidas y corazones de los creyentes. Pero también cuando Dios hace promesas, tenemos que promoverlas también. Ya sea una promesa de sanidad o lo que pueda ser. De hecho, aún recuerdo, hace muchos años, un ministro, amigo mío, tenía un viejo video en blanco y negro, algo borroso, de un avivamiento en las tiendas durante el avivamiento de sanidad que barrió los Estados Unidos, especialmente a finales de los años 50, y se extendió hasta principios de los años 60, y trajeron a un inválido, y no había caminado y estuvo postrado en cama por mucho tiempo. Su madre lo trajo, era muy mayor, y yo noté en el video que la madre había traído un par de zapatos nuevos con su hijo cuando lo llevaron en la camilla. Se oró por él y justo frente a la cámara fue algo increíble. Se levantó y comenzó a caminar, empezó a saltar. Fue como una sanación del libro de los Hechos, cuando Pedro dijo: no tengo plata ni oro, sino lo que tengo, te lo doy en nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. El hombre brincó, caminaba, saltaba y alababa a Dios. Fue algo muy parecido a eso. Sabes, estaba caminando y saltando sin zapatos, pero a mí me impactó. No sé cuántas personas lo notaron, pero su mamá había traído un par de zapatos. Ella creyó en las promesas de Dios, de las Escrituras. Ella creía que Él sanaría en esa cruzada de sanidad. ¿Y qué hizo ella? Preparativos. La fe prepara, busca a Dios al pasar tiempo es- estudiando su palabra y pensando en ella y meditando y recordándola una y otra vez. Se vuelve viva para ti. Creo que Dios te mostrará cuál es el acto de preparación que debes hacer para esa promesa que está por venir. Y llegamos a otra cosa. Está en Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Y dice esto, en Hebreos 11 y versículo 8. Por la fe, Abraham obedeció, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso nos dice otra forma en la que la fe puede expresarse de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Apuntamos a complacer a Dios. Y si mi objetivo es complacer a Dios, necesito averiguar todo lo que pueda sobre la fe. Necesito averiguar cómo viene, necesito saber cómo va, necesito saber cómo se expresa verbalmente y cómo se expresa con acciones, cómo se expresa en el lugar secreto donde nadie más te ve ni sabe lo que haces, cómo se ve esa fe. Y sabemos esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Si voy a complacer a Dios, necesito tener un romance con el libro de Dios, porque la fe viene cuando oigo la palabra de Dios. Diré esto, se va por no oír la palabra. ¿Saben? La escritura es el alimento de la fe. Si lo piensas, no sé qué cenaste anoche, te diré lo que cené. Casi siempre cocino en mi casa, es uno de mis lugares felices, mi esposa está feliz de que cocine, y me encanta estar en la cocina. Y un amigo me llamó y dijo, Bayless, un amigo mío acaba de desembarcar, trajo un montón de grandes atunes rojos, ¿quieres unos? Le dije, voy en camino. Conduje hasta su casa y él estaba en el patio cortando estos hermosos atunes rojos. Me llevé una gran loza de atún rojo a casa y anoche había un joven que se quedó con nosotros, éramos él, mi esposa y yo. Conseguí estos hermosos y prístinos trozos de atún rojo. Le puse aceite de oliva, sal y pimienta, luego lo cubrí con semillas de sésamo blanco y negro, y luego lo doré en aceite de oliva. Hice una salsa para acompañar con salsa ponzu y algunos aminoácidos de coco, tenía salsa de soya, tenía cebollas verdes, molí un montón de jengibre fresco y lo hice. Hicimos unas papas, e hice una hermosa ensalada, nos sentamos y comimos ese filete con la salsa. Fue increíble, ojalá hubieras estado ahí. Te diré que cada bocado que tomé lo recuerdo. Y sabes, ahora estoy operando con la fuerza que me dio la comida de anoche. Pero igual, si es dentro de 2 semanas, todavía te diré paso a paso cómo cociné el atún y a qué sabía, te hablaré de la textura, pero no voy a sacar fuerzas de una comida que comí hace 2 semanas. No, tengo que comer de nuevo para reponer fuerzas. Y lo mismo es cierto con la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Necesito alimentarme de la palabra de Dios. La Biblia dice que desees la leche pura de la palabra de Dios para crecer por medio de ella. Es alimento espiritual. No voy a derivar la fe de las escrituras en las que medité hace varias semanas o meses y a las que no he prestado atención. No, es como el maná. Tenían que salir a recoger el maná todos los días. Y Dios dijo, oye, no, puedes guardarlo. Si lo guardas, se echará a perder. Algunos no escucharon a Dios. Dijeron, vamos a recolectar más y lo guardaré. Y hubo gusanos. No, tenían que recoger el maná todos los días. La palabra de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede literalmente en tiempo presente, que proceda de la boca de Dios. Es lo que Jesús dijo. Igual que ellos recogieron el maná todos los días, yo necesito alimentarme de la palabra de Dios todos los días para mantener mi fe fuerte. Si voy a extraer los nutrientes de la palabra de Dios, si mi fe va a ser expresada en mi habla y en mis acciones, voy a tener un romance con el libro de Dios. De nuevo, volviendo al versículo que leímos, por fe Abraham obedeció. La fe es obedecer a Dios. Salió, Dios lo llamó a salir en un lugar, él salió sin saber a dónde iba. Él pudo decir, bueno, Dios, ¿puedes darme un mapa? Dios dijo, tú solo ve y yo te guiaré, te lo mostraré, pero debes irte. Y así por fe Abraham fue, no sabía dónde iba a terminar. Dios no siempre te lo muestra, muy rara vez. Él no te mostrará lo que hay por delante, Él solo te dirá, ve, tienes que hacer esto, necesitas obedecer por fe sin saber cuál es el siguiente paso. Si subes a tu automóvil y es de noche, enciendes el motor zumba, los faros se encienden y dices, bueno, ¿sabes? Estos faros solo alumbran a 35 o 50 metros frente a mí. Necesito que alumbren hasta mi casa. No voy a ir si esas luces no alumbran hasta mi casa, no. No, conduces esos 50 metros y obtienes 50 metros más de luz. Conduces otros 50 y obtienes 50 metros más. Algunos ya saben lo que Dios les ha pedido que hagan. Y tú solo tienes que obedecer.
Dirás, pero no sé qué pasará, no se necesita fe. Por fe, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba a ir. Al ir, Dios lo guiaba. Dios lo llevó al lugar que iba a ser su herencia. Tengo un querido amigo, de hecho, estaba en la escuela bíblica conmigo. Y él venía de un entorno ejecutivo de publicidad, pero se salvó radicalmente. Sentía que debía estar en la escuela bíblica. Él fue y estando ahí, Dios puso un llamado en su corazón de ir a las Filipinas. Y, de hecho, fue sin conocer a ninguna persona, sin tener ningún contacto, sin tener una misión que lo enviara y sin tener las finanzas necesarias. Solo sabía que debía irse. Sabía el nombre de un hombre allá y eso era todo. Él fue a Filipinas y por la gracia de Dios ha tenido un ministerio asombroso. Acabamos de recoger a un equipo que volvió. Llevamos trabajando con él por casi 40 años. Acabamos de recoger a un equipo que volvió y fueron a esos pueblos de la selva para predicar a Cristo. Vieron a cientos y cientos de personas, entregaron sus corazones a Jesús, oraban por los enfermos, vieron pasar milagros asombrosos. Este chico edificó un ministerio increíble. Tiene una encantadora esposa filipina. Creo que hay unas 200 iglesias ahora que él ha abierto, que se relacionan con él y su organización tiene un efecto tremendo. Pero él fue porque Dios le dijo, ve. No hay garantías en lo natural, no sabía lo que pasaría, no lo tenía todo arreglado, y si eres el tipo que dice necesito saberlo todo antes de moverme, no vas a andar por fe mucho, porque a veces Dios dice, oye, necesitas hacer esto, y confiar en mí, te mostraré lo que viene después de eso. Ahora llegamos a la esposa de Abraham, Sara. La vemos en Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Déjame leerlo. Hebreos 11:11. Por fe, escuchen las chicas, por la fe, Sara también recibió fuerza. Por cierto, la palabra fuerza ahí es la misma palabra griega traducida como milagro en el Nuevo Testamento. Por la fe, Sara también recibió un milagro para concebir descendencia y dio a luz un hijo cuando ya había pasado la edad, porque juzgó fiel al que había prometido. Por fe, Sara recibió. Vimos que por fe, Abel ofreció a Dios su primero y mejor, y por fe Enoc anduvo con Dios, por fe Noé se preparó, por fe Abraham obedeció, por fe Sara recibió, porque juzgó fiel al que había prometido, es decir, Dios, tú lo dijiste, y si tú lo dijiste, no importa que yo fuera estéril toda mi vida, no importa que Abraham y yo intentamos y nunca he podido concebir, te estoy juzgando fiel porque lo prometiste. Dios, tu palabra es buena. Por fe, ella recibió. Entonces, volvamos a la definición bíblica de la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Por la fe, por la evidencia de las cosas que no se ven, Sara misma recibió un milagro y pudo concebir. Ella lo recibió en su forma invisible antes de que llegara a pasar en su forma visible. Jesús dijo esto en Marcos capítulo 11. Dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y quien diga a este monte, quítate, échate en el mar, no dudará en su corazón, pero si cree que las cosas que dice se cumplirá, tendrá lo que pida. Y las cosas que desees, cuando ores, cree que las recibirás y las tendrás. Jesús dijo que así opera la fe. Puede operar hablando. Ten fe en Dios. No es fe en un principio, pero un principio está involucrado. Es la fe en el que promete, es la fe en Dios. Sí, tengo fe en Dios al tener fe en lo que Él dijo, y esta es la forma en que Él dijo que la fe opera en la oración. Dijo, todas las cosas que deseen, cuando oren, crean que las recibirán y las tendrán. ¿Cierto? Por fe, Sara recibió un milagro. Cuando era una
imposibilidad física para ella, pero concibió y dio a luz a este bebé milagroso, Isaac. Lo que, por cierto, significa risa. En su vejez se rió de la bondad de Dios. Pero piénsalo. Las cosas que tú desees, tal vez sea sanidad, tal vez sea uh, uh, un mejor trabajo, lo que sea, las cosas dentro del alcance que las promesas de Dios cubren. No puedes pedir algo extravagante que el Nuevo Testamento no te promete. Debe estar cubierto por una promesa de Dios, ¿sí? Pero Él dijo, cuando ores, cree que recibes y lo tendrás. ¿Cuándo crees que lo recibes? Cuando oras. Debes creer que lo recibes en su forma invisible cuando oras y lo tendrás. Mucha gente quiere tenerlo y luego creerán que lo reciben. Eso es absolutamente al revés. Alguien dirá, lo creeré cuando lo vea. Eso no es fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Cualquier cosa que desees, cuando oras, cuando estoy orando, cuando le pido a Dios, yo creo que lo recibo. Es decir, creo que Dios me lo ha concedido, pero no lo ves. No es cierto, no lo veo. Lo tengo por fe. Bueno, es muy tonto. No, es fe. La fe se ocupa de realidades invisibles. No digo que pueda tocarlo, degustarlo o tocarlo. No digo que sea una realidad física, pero digo que lo tengo por fe. Lo he recibido, yo he dicho sí, yo creo que Dios me lo dio y Dios dice y lo vas a tener. Ahora, dármelo es la parte de Dios. Que yo lo reciba es mi parte. Pero hasta que no lo reciba, nunca lo voy a tener. Algunas personas nunca han entendido esa cosa simple sobre la fe y la oración. Escuchen, de nuevo, volvemos a nuestro punto. Nuestro objetivo es complacer a Dios. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Por fe, Sara misma recibió. Entonces, cuando oro porque Dios me ha hecho una promesa, solo digo, Dios, te doy gracias, te agradezco que me lo hayas dado, lo recibo ahora por fe, lo tengo, te agradezco que hayas enviado la respuesta, lo doy por hecho. No importa si lo siento o si lo veo o si hay alguna confirmación externa. La parte de Dios, eso depende de Él. El calendario depende de Él. El cómo va a pasar. La parte receptora, bueno, esa es mi parte. Esa es parte de la fe y eso complace a Dios. Bueno, tengo mucho más para compartir, pero no tengo tiempo para compartirlo ahora. Espero que esto te haya ayudado. Queremos complacer a Dios y sin fe es imposible agradarle. Averigua todo lo que puedas acerca de la fe. Estudia a los hombres y mujeres de fe en las Escrituras. Pasa tiempo en Hebreos capítulo 11. Repite las Escrituras y medita en ellas. Solo alimenta tu fe. Y en serio creo que a medida que llenamos nuestros corazones con la palabra de Dios, la fe llega inconscientemente. Y lo que hemos estudiado son algunas de las formas en que la fe se expresa y Dios se complace a través de ella. Hasta la próxima. Oye, amigo, que Dios te bendiga en todo. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.